Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buen lunes, buen comienzo de semana, con más info hasta las 4 de la tarde, contándoles todo lo que está pasando en política, en economía y todo lo que dejó un fin de semana del deporte en donde volvió el fútbol local, con buenas y con malas, ¿no? Para algunos, así que lo vamos a estar contando en instante nada más. Y el dólar garrote, el dólar que sigue siendo contenido gracias a los garrotazos, ¿no, Bernardo? Así es, se mantiene, como bien vos decís, en la línea de los 169 pesos, que es como había cerrado el último viernes. Así que un dólar con poco movimiento, sobre todo por lo que tiene que ver con medidas bien claras que está tomando, o decisiones que está tomando el Ministerio de Economía para mantenerlo frenado. Bien, perfecto. Vamos a ponerle la tapa a la tarde de esta manera. Guernica, siguen las protestas, sigue la bronca por la situación de Guernica y el desalojo que se efectivizó la semana pasada. Y el tema es que ahora se le suma a esto la novedad de que aparentemente Provincia de Buenos Aires no daría el subsidio de 50.000 pesos por mes. Persecución y tiroteo en 3 de febrero, de película, lo que tuvo que vivir el barrio, en donde los vecinos vieron cómo una persecución durante todo 3 de febrero se llevó adelante por la policía. Femicidio en Tucumán. El asesinato de una profesora de inglés y el posterior suicidio de su ex alumno. Indignación por la muerte y el asesinato de Paola. Europa en alerta por COVID-19. Vamos a volver a Europa con la información internacional para contarles qué es lo que está pasando y además las medidas que están tomando países como Inglaterra, países como Francia, países como Italia y Alemania para tratar de contener lo que dicen es un rebrote más fuerte que lo que fue el contagio. Ustedes saben que mañana vamos a tener transmisión especial por las elecciones en Estados Unidos, desde muy temprano cubriendo todo lo que está pasando en Estados Unidos, con corresponsales, especialistas, analistas internacionales y obviamente también desde acá. Diego Laje, ¿cómo está todo? Estamos siguiendo el minuto a minuto, por supuesto, preparando todo para la transmisión, por un lado, con corresponsales en persona, siguiendo todo desde Washington, desde New York, etcétera, pero además también mirando este voto anticipado que está llegando casi a los 90 millones de votos. Una elección en donde puede pasar cualquier cosa. No hay predicción válida, no hay estadística que se haya hecho nunca, jamás, para tanto voto anticipado. Y las urnas, oficialmente, en el día de elección, abren recién mañana a la mañana. Así que desde la mañana temprano vamos a estar monitoreando todo y mañana, por supuesto, edición de Más Info con el minuto a minuto de lo que viene pasando en las elecciones. Y a la noche el programa donde vemos los resultados y vemos qué va a pasar en este escenario, Fernando, que realmente no tiene precedentes en lo electoral y además en lo histórico, con un Estados Unidos cambiando absolutamente todas sus posiciones a nivel mundial, su cooperación con Europa, su conflicto con China y su relación, por supuesto, con Argentina y América Latina, Fernando. Vos sabés, Diego, que hablando con un colega allá en Estados Unidos, él me decía, supongo que tal vez coincidas, él me decía que todo indica que Biden puede estar tomando la delantera, teniendo en cuenta que fue el que pidió el voto adelantado, que fue el que pidió a la gente que adelantara su voto por el protocolo de COVID para que el martes no sea un día en donde se atosigue el voto y se junte mucha gente, y que esto se está dando como fenómeno. El adelanto del voto con la cantidad de gente que votó mucho antes y que en teoría era lo que pedía Biden. Exacto, exacto, Fernando. Acá hay un elemento muy importante, que es que el análisis de los números le da mejor a los demócratas, por ende a Biden, si hay mayor participación electoral. Eso es lo que tanto Trump como Biden entienden claramente. Ahora, tenemos estados que están en el aire, que definen la elección. Son 5 estados, 6, según como lo midas: Pensilvania, Wisconsin, Ohio, Florida, entre otros. Pensilvania siendo el epicentro de todo esto. Y también tenemos que entender que los republicanos también votaron anticipado. Entonces, ¿qué puede pasar con los números? No hay un histórico
para hacer una estadística y decir, bueno, tanto voto anticipado, da tanto, favorece a tal, en tal tasa, de tal manera. Claro. Entonces, por supuesto que intuitivamente, según la experiencia que tenemos, según la mejor estadística de la ciencia matemática, parecería sugerir que es ganancia para Biden. ¿Estamos seguros? No hay ningún cálculo, ni siquiera de esos famosos intervalos de confianza que usan los estadísticos, ¿viste? En las encuestas. Sí, claro. No hay ni siquiera eso calculado. No se puede calcular porque no hay histórico. Son 120 millones, ¿no? Los habilitados para votar. Poquitito más, casi 150. Casi 150. Bien. Vos sabés que otra de las cosas que me decía este colega nuestro allá es que, por un lado, el análisis, como decís vos, viste, muy superficial de Biden o con la ventaja de Biden por el tema del voto adelantado, que también es probable que si esto es así y el voto que resta va a ser más favorable, o la gente que resta a votar va a ser más favorable a Trump, que es probable que las bocas de urna lo den ganador a Trump porque precisamente se hace en el día de la votación, el día martes. Y si ahí hay más votos de Trump que está por ahora contenido y que va a ir ese día, las bocas de urna probablemente le den ganador a Trump, aunque a lo mejor después cambia el resultado. Claro, la expectativa en este momento es que los primeros resultados que se cuenten, que vienen de las mesas, sean muy favorables a Trump. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a ver estados que tradicionalmente eran demócratas apareciendo como republicanos. Eso es el primer análisis que tenemos que hacer. Pero después van a ir entrando todos los votos que se hicieron en forma a distancia, por correo, etcétera. Hay estados que están autorizados a seguir contando votos 3 días después del comicio. Eso quiere decir que por 3 días ni siquiera va a haber un principio de escrutinio de lo que pasó. Y a eso se suman, por supuesto, las declaraciones de Donald Trump diciendo, bueno, la elección no es justa porque el voto anticipado y el voto por correo no es justo y puede haber fraude, etcétera, que va a enrarecer tanto el ambiente. Fernando, mira, te digo una cosa muy importante. En este momento, el centro de Washington DC, o sea, la capital estadounidense, ve todos sus comercios tapados con maderas, las vidrieras, y según me cuentan residentes de Washington y gente que vive allá, cola en las armerías, porque se espera que haya disturbios y máxima atención a partir del miércoles en Estados Unidos y particularmente en Washington, si los resultados no son claramente a favor de un candidato u otro candidato. Vos sabés que, además también que esto marcás, y es efectivamente una preocupación en Estados Unidos y más allá del voto para uno o para otro lado, lo que no entiendo mucho es por qué Trump ya salió a decir que mañana mismo se va a adjudicar la victoria. Bueno, Trump dice muchísimas cosas que quizás a los ojos de los argentinos no, claro, es difícil de analizar. Un elemento fundamental de Trump es que él es el presidente, el candidato del orden. Cuanto más desorden haya, mejor le va. Primero. Segundo, cuanto más embarrada la cancha esté, más probabilidad hay de que llegue a la Corte Suprema y que la Corte Suprema defina. Y la mayoría, justamente a partir de la elección rápida y en relámpago de Amy Coney Barrett, que fue la última jueza suprema que entró la semana pasada, ante una Corte Suprema republicana fuertemente conservadora, él siente que tiene una ventaja en ese espacio si todo llegara a definirse allí. Ahora, recordemos que la Corte Suprema estadounidense no necesariamente falla con el partido, digamos, no hay jueces, demócratas o republicanos. Los jueces pueden simpatizar con sectores más conservadores o más progresistas, liberales, como le llaman en Estados Unidos, pero son en realidad progresistas para nosotros. Pero si entienden los jueces genuinamente que ganó el partido de Biden, le van a dar la victoria a Biden. La verdad que es un escenario muy especulativo, muy quimérico, y lo que quizás nos hace pensar, como otros indicadores también así de segundo orden, que estamos conversando vos y yo, Fernando, dos elementos fundamentales, que las encuestas fueron esta vez mucho más enemigas de Trump que la vez anterior en 2016 con Hillary Clinton. Porque ahora la diferencia entre ambos ya rebasa ampliamente los márgenes de error de las encuestas, primero. Y segundo, otro elemento que no se debe escapar a la posición de Trump es que hay muchos republicanos que aparecen en las encuestas
diciendo que van a votar a Biden y que no están de acuerdo con la forma en la que Donald Trump particularmente manejó la pandemia. La economía bien, la pandemia mal. Y la pandemia puede ser quizás el golpe más duro. Y como último análisis, habida Diego, cuenta que en los últimos días Estados Unidos venía batiendo el récord de infectados. Perdón, Fernando. Diego, no, quería preguntarte yo puntualmente, recién decías la economía bien y la pandemia mal. ¿Hubo algún dato positivo la semana pasada respecto al crecimiento de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento de los últimos meses? ¿Puede influir eso con un crecimiento, si no me equivoco, fue algo así como el 7% en el último mes? ¿Puede influir eso o realmente es tarde quizás ese repunte de la economía estadounidense? Bueno, hay varios elementos para analizar acá. El primero es que, claro, fue espectacular. La forma en la que Estados Unidos mide el crecimiento y hace comparaciones interanuales le dio más de 30%, lo cual, por supuesto, no es del todo correcto. Pero la recuperación económica es real. No llegaron al nivel prepandemia, tampoco. Los números ya más normales, entre comillas, dan entre 6 y 7%, según a quien consultes. Lo concreto, en términos económicos, es que todavía muchos estadounidenses siguen desempleados. El desempleo bajó de los 2 dígitos, pero todavía hay mucho descontento con la economía. Entonces, ese elemento le juega en contra a Trump. Por el otro, como bien decís, Bernardo, la recuperación fue espectacular. Y después, el último elemento para analizar en lo político es la grieta estadounidense, que Trump apuesta a la grieta y Biden apostó a la reconciliación. Eso fue uno de los principales elementos para analizar en qué va a elegir el electorado, porque en buena medida la elección es grieta o amistad, digamos así. Y las calles, bueno, reflejaron todo eso. En particular, hubo incidentes cuando el auto de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, ex gobernador del estado, asesor íntimo de Trump, recorrió las calles de Nueva York. Ahí lo vemos a Rudy Giuliani, sí, y la gente gritándole, insultándole. Ahí lo vemos. Tirándole cosas, bloqueando el auto y realmente censurando a un personaje que estuvo vinculado con el conocido afer Ucrania, en el cual presuntamente Rudolph Giuliani habría ido a buscar información negativa sobre los candidatos, sobre los demócratas, en particular sobre la familia de Joe Biden, ante Ucrania. Y esto es lo que estamos viendo. Vemos violencia y rechazo ante estas caravanas pro-trumpistas. Y este es el temor de que esto puede intensificarse en caso de una victoria muy ajustada de uno del otro, ¿no? También lo que hablabas hace un rato. Tal cual, porque estas escenas también, así como se dieron acá, se dieron también contra las movilizaciones y las caravanas de Biden en otras partes del país. Lo mismo, exactamente lo mismo. Estos son los demócratas contra los republicanos. También hubo postales de los republicanos contra los demócratas, lamentables postales, que enrarecen el estado, como bien decís, el estado de ánimo, y en este momento te digo, el centro de Washington, D.C., la capital, el centro neurálgico del poder en Estados Unidos, está agazapado y preparado para cualquier cosa, te diría. Cualquier cosa podría pasar. Bien, perfecto, Diego. Después seguimos analizando. La verdad que las imágenes que estamos viendo sorprenden en Estados Unidos, ¿no? Una pasividad policial que no suele ser la imagen más habitual en este tipo de incidentes en Estados Unidos. Diego, volvemos. Lo voy a saludar y le voy a pedir un minuto de paciencia al doctor Federico Delgado, que ya sé que nos está esperando allí en el lugar para este contacto con la Nación, el fiscal Federico Delgado. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por el contacto. Es medio segundo nada más porque tengo que ir a la calle con una información y charlamos sobre varios temas. A la calle, nos vamos a la calle. Está Carla Ricciotti allí en la legislatura, porque en la legislatura se está tratando lo de Guernica. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en la legislatura, en Perú 160, porque se está realizando una conferencia de prensa por parte de legisladores, en su mayoría algunos diputados, bueno, algunos referentes de izquierda, criticando lo que fue el accionar de la policía en el desalojo de Guernica,
Guernica y en concreto todo el desalojo en sí del jueves pasado allí en Guernica. Ahora está hablando Néstor Pitrola, una conferencia bastante anormal porque está entonces en medio de un vallado, o sea, la conferencia quedó entre... Bien, algún problema con el audio. Lo vemos a Pitrola dando la conferencia de prensa. A mí hay una cosa que a simple vista me llama la atención, que es que un episodio de un hecho que corresponde a la provincia de Buenos Aires esté montando una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires. Me van a decir, bueno, pero el partido de izquierda es el Partido Obrero, o la izquierda que está presentando su reclamo. Sí, pero por un episodio en provincia de Buenos Aires. Lo más lógico sería que le estén dando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como fue también raro que los incidentes o la marcha del otro día fueran en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Si lo recordamos bien, 2 días seguidos, sobre todo manifestándose a la Casa Rosada y a Plaza de Mayo. Bueno, pero ahí te la tomo como que para visibilizarlo, Claro. vienen al obelisco, ¿no? Sí. Ponele. Pero después utilizar la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, o sea, ¿qué tienen que ver los porteños con este conflicto de Guernica? Nada que ver. Es político, obviamente, está a la izquierda ahí, pero bueno, son de esas cosas que a lo mejor en la Argentina, a ver, cambia 4, mucho 5, la historia. 6, 7, No, la 8. verdad que tampoco es que cambia nada. Lo vemos como un detalle nada más que llamativo. A ver qué dice. Provincia del país que tienen el mismo problema. No hay un peso para construir 100, 200.000 o 1 millón de viviendas, como sí está en el destino del proyecto de ley del impuesto a las grandes rentas y fortunas que han presentado Romina del Plan y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, donde nos proponemos recaudar 20.000 millones de dólares y, entre otros destinos, Bien. construir de inmediato... La palabra de Pitrola en esta conferencia de prensa. Reiteramos el conflicto de Guernica en el centro de la escena. Empezó con Guernica. Bernie, mucho antes de la represión, se jactó de haber desalojado 868 tomas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, insisto, ¿no? Está hablando sobre Bernie, que es el ministro de la provincia de Buenos Aires. Y esto está pasando en la legislatura porteña. Digo, podrían haber hecho la conferencia de prensa en algún local partidario, si es por eso, ¿no? Sí, No en la legislatura. es raro. Cuanto menos raro que todo lo que estamos viendo se esté dando ahora en la legislatura. Es más, cuando arrancamos dije, hay un error acá, pero no. No era un error. Están con los trabajadores, los que están Bueno, con la especulación nos vamos, después inmobiliaria. volvemos si hay novedades acá, pero nos vamos a, así no lo hacemos esperar más, al doctor Federico Delgado, que amablemente nos espera. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien. Acá andamos tratando de entender algunas cosas. Y yo decía, bueno, se están peleando, o hay una disputa, o hay una diferencia respecto de quién va a ser el procurador. Y parecería una disputa política nada más. Pero más allá de disputa política, hay un montón de fiscales de la Nación que están esperando ver efectivamente cuál es el referente, el jefe, el procurador, el jefe del Ministerio Público Fiscal, en donde tener un marco, ¿no?, de referencia. ¿Es importante para ustedes saber y despejar dudas sobre quién va a ser el procurador? Es importante para los que trabajamos en tribunales, pero es más importante todavía para los ciudadanos. Porque los fiscales somos los abogados de la gente. Y el Claro. Ministerio Público Fiscal, pensado así como un cuerpo de abogados para los ciudadanos, nació en el año 1994, es relativamente reciente en tiempos históricos, y hace casi 2 años que no tiene un jefe. Y el jefe de los fiscales tiene que, por ejemplo, diseñar la política criminal que se va a implementar en el país. En un país como el nuestro, que tiene tantos problemas de inseguridad, es central, por ejemplo, que haya un procurador general que escriba, que fije las líneas de trabajo, que arme los equipos y que de una vez por todas haga una reforma muy importante que hay que hacer para acercar los tribunales a la gente. Digamos, los empleados de tribunales somos empleados de los ciudadanos. Y hay que hacer un trabajo ahí para reconstruir confianza, para reconstruir un cierto mecanismo de diálogo mucho más abierto. Hay que acercar la justicia a la sociedad. Para eso está un procurador. Es muy importante que haya un procurador, quien sea, pero un procurador que tenga el consenso del Congreso, tanto para los ciudadanos como para los que estamos adentro de tribunales, pero fundamentalmente para los ciudadanos, porque van a poder tener una cabeza que va a pensar y junto a sus equipos va a diagramar cómo hacer que la vida de los argentinos en muchos aspectos sea más fácil. Bien, a ver, fue para mí clave la palabra que utilizó reciente, consenso, en el Senado, ¿no?, en el Parlamento.
Digo esto porque da la sensación que por ahora hay una disputa política fuerte entre dos sectores del oficialismo, un sector de la oposición, como que el que gane será porque salte después de una disputa política, con lo cual el que llegue será el ganador de una disputa política. Y eso ya me hace ruido. Sí, eso no es bueno. Eso no es bueno porque además el Procurador General es un cargo que dura de por vida. Y el consenso tiene que ver con la legitimidad. Por eso interviene el Congreso. Se supone que si el Senado va a ser quien va a votar por mayoría a un funcionario, como el Senado es plural, están representadas todas las provincias, todas las fuerzas políticas, quien surja de ese diálogo, de ese debate, de esa disputa, va a ser una persona que va a tener mucha legitimidad para ejercer un trabajo pero tan delicado. Lo que me parece, y lo puedo linkear un poco con el informe tan lindo que hicieron recién sobre las elecciones de mañana en Estados Unidos, que hay un problema en Occidente con qué hacer con la cosa pública, ¿no? La banalización de los asuntos públicos, el uso de la representación política con fines privados, esta lógica de Boca River cuando estamos discutiendo cosas que son comunes a todos los ciudadanos, me parece que atraviesan a Occidente, cada país lo tiene o lo sufre con sus particularidades, pero que en definitiva es algo que a mí me llama poderosamente la atención cómo pasa en todas partes y eso hace nuestra vida cada vez peor y es como que los ciudadanos, si permanecemos mirando una especie de partido por televisión y lo que se está discutiendo es básicamente gran parte de nuestra calidad de vida. Doctor. Por eso a mí me parece que, con esto cierro la idea, me parece que en la Argentina tenemos muchos problemas, pero hay uno que es muy grande y eso me parece que envuelve en general a la función pública. Hay buenos funcionarios, buenos jueces, buenos fiscales, pero en general me parece que falta un poco de lealtad con la Constitución. Digamos, las personas que ejercen cargos públicos fueron honradas para servir a los demás. Y eso me parece que ahí hay algún ruido y se utilizan a veces los cargos públicos para otro tipo de disputas. Doctor, ¿qué opina de las declaraciones que hizo Rafecas en su momento sobre la posibilidad de que en caso de que se cambien las reglas de juego, en caso de que no se lo designe por los 2/3 del Senado, podría dar un paso al costado? ¿Le parece bien en ese sentido que se esté hablando o que haya algún tipo de proyecto para nombrar un procurador fuera de los términos actuales de la Constitución? A mí me parece que, la verdad que sobre lo que dijo Rafecas, a quien conozco, respeto, me parece que está, si es su opinión, me parece fantástico que opine de esa manera, porque además es él que está en ese juego, para mí sería fácil opinar desde afuera. A mí lo que me parece que lo que necesitamos urgentemente en tribunales para empezar a hacer una reforma judicial desde adentro, que es la que hace falta hacer, es tener un Procurador General de la Nación designado por el Congreso, pero no un Congreso que esté, no digo que no discuta, sí, que discutan, que cada cual presente su mirada, pero que el Congreso de manera regular, de acuerdo a los procedimientos constitucionales, nos diga a todos los argentinos a partir de tal día hay un procurador y esa persona va a tener la responsabilidad de conducir un cuerpo de fiscales, de empleados y funcionarios que tiene que tener como objetivo principal ser una suerte de rueda de auxilio que va a estar todo el tiempo tratando de resolver los problemas de los ciudadanos en materia de corrupción, de trata de personas, de tráfico de drogas, de lavado de dinero, digamos, todos temas que son muy, muy densos y que quien tiene que encararlos necesita tener la legitimidad que solo le puede asignar nuestra Constitución. Ahora, fiscal, una cosita más, nada más. Quizás en algún momento incluso usted puede ser un buen candidato para la Procuración por su trayectoria. Quizás lo que le está pasando a Rafecas es decir, yo quiero ser nombrado con las de la ley, con la Constitución marcando los 2/3 del Senado, no quiero que me cambien las reglas de juego. ¿Es un poco lo que le puede estar pasando en ese sentido? Es probable porque Rafecas es un hombre... Pero Rafecas, por empezar, tiene una condición que yo cuando ya el presidente lo nominó y me preguntaban, decía que tenía un requisito que me parece bueno, y que no siempre se habla de él, de ese requisito, que es una buena persona. Eso me parece decisivo, sobre todo porque en tribunales hacen falta muchas veces muchas más buenas personas. Hay muchas, pero hacen falta muchas buenas personas en los cargos más importantes. Eso me parece un dato alentador. Es una persona preparada, que conoce la Constitución, que conoce tribunales, que conoce el derecho. Entonces me parece que por ahí es lógico que esté pensando si va a ser procurador en cómo llega. La verdad que no lo hablé con él personalmente,
pero me parece que es un razonamiento lógico y propio de una persona que conoce la institución, que hace muchos años que está en la justicia y que sabe el peso que tiene ser designado de la manera que contemplan las normas. Doctor Delgado, en los últimos años, ¿qué gestión estuvo menos atravesada por la política? ¿Qué gestión estuvo bajo las condiciones ideales que estamos hablando, ¿no? Que esté poco atravesada por la política, que tenga una llegada después de haber logrado un consenso amplio? ¿Lo hubo o todavía no lo hubo? Miren, yo en eso me obligan a ser autorreferente. Yo, la verdad que entré a tribunales cuando era muy joven, en 1991. Y desde ahí yo lo que he visto siempre es un proceso de degradación con diferentes niveles de intensidad en el que pasan cosas locas. Hay mucha gente buena en tribunales, mucha gente muy capaz, muy honesta, pero el sistema en su conjunto cada vez más se va alejando de la Constitución y va haciendo cosas que no debería hacer. Yo escribí un libro hace un par de meses que se llama República de la Impunidad, y donde justamente trato de comprender por qué esto pasa. ¿Por qué tenemos un sistema judicial que además de hacer justicia hace otras cosas? ¿Qué cosas hace? Bueno, es muy cruel con los políticos cuando dejan el cargo, es muy condescendiente con los políticos cuando están en el cargo, tiene muchos problemas para designar jueces, para designar fiscales, hay mucho amiguismo, hay manoseo, es muy difícil para los que estudian y trabajan tener un puesto de jerarquía, digamos, y encima cada vez la justicia hace más cosas que no debería hacer. Y el proceso de crisis se va agudizando. A mí me parece que lamentablemente uno no puede escoger un momento. Yo humildemente lo que digo es que es una suerte de tobogán y me parece que hemos estado siempre un poco peor. Hay intensidades diferentes, hay problemas diferentes. En la época del menemismo, por ahí, el rasgo distintivo, los más numerosos se acuerdan, era que la justicia no investigaba. Después la justicia empezó a investigar y empezó a armar causas. Después empezó a alinearse con algunos sectores políticos o con algunos sectores de inteligencia. Pero lo importante, me parece, lo que hay que tener claro es que siempre fuimos para peor. Y eso es lo que hay que trabajar. Me parece que ahí hay que hacer una profunda intervención. La última, la llegada de un procurador con consenso, ¿le da poder para hacer todos esos cambios desde adentro o necesita algo más? Para mí, el procurador, los jueces de la Corte, los que ustedes quieran, necesita algo fundamental, que es la complicidad de toda la burocracia judicial. Complicidad en el buen sentido del término, para de verdad querer cambiar las cosas de adentro. Y eso me parece que requiere un requisito básico que, aunque parezca mentira, hoy no está. Requiere un sistema de premios y castigos. Castigar al que se porta mal y premiar al que se porta bien. Si ustedes no van a trabajar al diario todos los días, al tercer día probablemente tengan una sanción o pierdan el trabajo. Digamos, cosas como esas en tribunales están por hacerse. No hay todavía reglamentaciones claras y que tengan costos concretos. Me parece que hay que hacer reformas que por ahí no dan para la tapa del diario, no dan para grandes debates, que son pequeñas intervenciones, pero que en definitiva son tan viejas y tan obvias como premiar al bueno y castigar al malo. Claro. Doctor Federico Delgado, fiscal de la Nación, gracias. A ustedes, gracias por llamarme. Hasta luego, gracias por el contacto. Y está por verse todavía cómo va a terminar la historia de Rafecas, ¿no? Un hombre que ahora la oposición dice lo queremos apoyar y lo que hace es desatar una interna en el oficialismo porque Rafecas era el candidato de Alberto, pero Cristina no lo quiere. Entonces la oposición le está diciendo, bueno, lo bancamos, que sea Rafecas. Y ahora Alberto tiene que decidir, porque no es que no tiene los votos de la oposición. Ahora tiene los votos de la oposición, pero parece que no tiene los votos de su propio partido, el cristinismo. Una situación complicada. Hablamos de economía, Bernardo, lo saludamos a Ricardo López Murphy, creo que está allá. ¿Está para saludarlo? Pero ¿cómo va, Ricardo? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, esta tarde. Un gusto de estar contigo. Ricardo, hoy me decían a la mañana, hay un dólar garrote, que es el dólar que a los garrotazos lo están conteniendo. El dólar que tenemos hoy, sobre todo el blue, ¿es un dólar lógico o es un dólar pánico? No, el tipo de cambio es muy alto, medido por cualquier indicador.
creo que refleja la enorme incertidumbre de la economía argentina sobre el periodo más cercano que tenemos que afrontar, noviembre y diciembre, como una proyección más extendida en el tiempo sobre las dificultades que tiene Argentina para ordenar sus cuentas fiscales. Claro. Ricardo, ¿cómo vio las medidas del gobierno en este sentido, las últimas tomadas desde la semana pasada y también los anuncios que hizo el Ministerio de Economía hoy temprano? Bueno, eso sacó presión sobre el riesgo de una inundación monetaria, que era lo que había estado ocurriendo desde el comienzo de año. Pero de todas maneras, los problemas verdaderos de la economía argentina, que tienen un síntoma en el dólar, son que tenemos un sector público que con presiones tributarias extravagantes no se puede financiar. Y ese es algo que nadie está afrontando. Cuando le preguntaron al ministro Guzmán si iba a reducir el gasto, obviamente no el gasto del COVID, sino el resto del gasto, o sea, superada la pandemia, la respuesta fue negativa. Y yo creo que a este nivel de gasto, la presión tributaria que tiene la sociedad, incluyendo el impuesto inflacionario a nivel del gobierno federal, los provinciales y los municipales, es intolerable. Y eso se expresa en una cuestión muy simple que a mí me tiene muy alarmado, que es la salida de empresas de Argentina, la salida de empresarios y la bajísima tasa de inversión. Entonces no veo un Sin cambio. inversión no se crea empleo. No veo un cambio de estrategia del gobierno de acá a fin de año, por lo menos, sino que es un poco parches lo que estamos viendo. Yo creo que ha tratado de evitar una crisis en lo inmediato, pero el problema que yo le planteo es un problema más importante y